¿El sionismo es una ideología supremacista? No creo que sea especialmente supremacista, no. Pero es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, una forma de antisemitismo que me parece de lo más. ¿Es que los judíos sienten que son el pueblo elegido porque Dios les dijo que lo eran? Sin duda alguna. Y los dioses le dijeron a los aztecas que eran el pueblo del sol, el pueblo encargado de que se levantara el sol, y los más superiores a todos los demás mesoamericanos que se encontraran en el camino, por lo tanto los podían comer. Pero los católicos son los mejores del mundo y fuera de la iglesia no hay salvación y la iglesia es lo mejor del mundo y solo los católicos valen la pena, ¿no? Y los chinos están convencidos que son los mejores del mundo y tienen derecho a la hegemonía sobre el resto de la humanidad, no China. Y así ha pasado con todos los pueblos y con todas las religiones y con todas las tradiciones étnicas que se consideran superiores al vecino. Y sus dioses les han dicho que son el pueblo elegido. ¿Qué les van a decir los dioses? ¿Te imaginas? Si te aparece un dios, es el sacerdote. Si te aparece el dios, uy, ¿qué haces ahí? No, vine a ver cómo están. Ay, ¿qué quieres que hagamos? Te beso los pies, te echo incienso, ¿no? Pues tráeme un filete, sí, un filete. ¿Y qué pasa? Vengo a deciros que sois un pueblo de mierda, que debéis servir a todos los demás pueblos porque vosotros no valéis ni para limpiarle los zapatos al más jodido del pueblo de junto. Palabra de Dios. ¿Qué éxito tiene esa religión? Ninguno. Los dioses están para demostrar que tú eres el mandamás. Y eso ha pasado en Mesopotamia, y eso ha pasado en España, y eso ha pasado en todo el mundo y con todos los pueblos que sienten que son los dueños de los de junto. Japón, el supremacismo japonés tuvo unos momentos absolutamente aterradores durante el siglo XIX y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Que no tiene nada de novedoso eso. ¿Por qué se lo adjudican únicamente a un pueblo? Pues yo creo que es por antisemitismo. Ese antisemitismo pero no soy tan antijudío como tú crees. No, pues sí crees. Sí eres. Y a mucha gente le pasa que tiene esa versión, pero no le gusta expresarla porque se da cuenta que es un poco nazi, ¿no?